Entre los temas políticos, mañana va a haber una importante reunión de los líderes de la oposición, binomios de la oposición y otras personas que tienen que ver justamente con aquello para ver si tratan o no este tema de la unión de todos ellos. Pero antes tengo que presentar al señor Vladimir Peña, que es el secretario ejecutivo departamental de los demócratas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. A ver, me gustaría conocer su criterio, pero antes le voy a presentar la siguiente información. Sabemos que han estado en Colombia entregándole al presidente de aquel país, Iván Duque, 500,000 de firmas que apoyan justamente el resultado del 21F y que va en contra de la reelección del presidente Evo Morales. ¿Podemos ver aquello, por favor, esta información? ¿Qué criterio le merece a usted todo esto? Creo que es una acción muy importante, liderada por el Comité Pro Santa Cruz y creo otras instituciones, plataformas defensoras del 21 de febrero. También hemos visto al expresidente Jorge Quiroga en esta acción, que ponderamos muchísimo. Creo que después de la visita del señor Almagro, los bolivianos necesitamos certidumbre y claridad para comprender que la causa del 21F en el ámbito internacional no está perdida, no ha sido desechada. Lo único que él más se está aferrando es a que los plazos electorales que tenemos en el país no coincidan con un resultado de un fallo o una sentencia internacional. Ese es el único, creo, argumento hoy que le queda al movimiento al socialismo. Por el contrario, el 21F sigue más sólido, sigue consiguiendo adherencias internacionales, como esto que ha pasado con el señor Almagro, que ha hecho que países vecinos reaccionen, y creo que ha puesto en riesgo el propio señor Almagro su reelección como secretario general. Ahora, pero más allá de los cálculos que puedan hacer unos u otros, la causa del 21F es una causa de los bolivianos, es la causa de la democracia en el país, y creo que acciones como las que han hecho hoy los cívicos y el expresidente Quiroga son muy valorables para seguir teniendo adhesiones internacionales que puedan generar mayor presión a la Comisión y Corte Internacional, que son las que en definitiva deben tutelar los derechos de los bolivianos ante la falta de justicia interna en el país. Ahora, el gobierno boliviano espera que el gobierno colombiano no se meta en asuntos internos del país. Lo ha dicho el canciller hace pocas horas, ¿no? Que Colombia respete en Bolivia sus asuntos internos, como el tema de la repostulación. ¿Usted cree que...? Es una posición clara de quien ha cometido un delito y no quieren que lo juzguen, que lo procesen, que lo castiguen. El movimiento al socialismo sabe que ha dañado la democracia, sabe que esa espúrea sentencia constitucional no tiene ningún valor jurídico en el derecho internacional, y cuando uno hace trampa, cuando uno engaña, teme ser descubierto, y esa es la posición hoy que tiene el movimiento al socialismo. Se está basando en una fuerza coyuntural, en la cooptación de las diferentes instituciones del país, en que estos tribunales, como el caso del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral, actúen bajo sus designios políticos y que nadie los fiscalice o los controle. Pero los derechos humanos tienen un límite, y ese no es el límite que está aquí en el país, sino en la justicia constitucional, y creo que esa justicia constitucional internacional es la que tiene que juzgar al señor Morales por haber manipulado en el Tribunal Constitucional, por haber obligado a sacar un fallo como el que se ha sacado, desconociendo la voluntad popular. Ese es el temor del MAS. Quien ha cometido una fechoría contra la democracia en el país, hoy no quiere que lo juzguen porque saben que son culpables. A ver, ¿qué va a pasar ahora con relación a mañana? ¿Dónde se van a reunir? Bueno, la invitación es en el Comité Pro Santa Cruz. El día martes recibimos una invitación para seguir con esta agenda que se había establecido en enero entre los comités cívicos, los binomios que están compitiendo en esta elección, y también algunas organizaciones defensoras de derechos humanos como el CONADE y otras instituciones. Nosotros hemos confirmado la presencia de Bolivia Dice No,
el día de mañana en el Comité Pro Santa Cruz, donde entendemos también van a estar los cívicos de los otros departamentos del país. Sí. Y esta es una reunión para hacer seguimiento a los acuerdos arribados en enero de este año, que básicamente están en dos grupos. Uno, el primero, la defensa el 21 de febrero, y el segundo, las elecciones limpias y transparentes, buscar mecanismos que garanticen que nuevamente no se le robe el voto a la gente, como está sucediendo con el 21F y otras acciones que hemos visto del gobierno del MAS de sometimiento al órgano electoral. Ahora, la consigna de algunos de los dirigentes o candidatos como el de Virgilio Lema es unir a la oposición, ¿no es cierto? Unir a la oposición. Pero Carlos Mesa dice no a una megacoalición. O sea, ¿cuál va a ser la idea de mañana? No sé si ese es un tema que se va a abordar. Por lo que tengo entendido y por el documento de invitación que nos han hecho circular a nosotros, no es un tema que esté en la agenda. Segundo, ese tema ya se discutió, se trató en la reunión de enero, y ahí se establecieron dos parámetros, que no era el ámbito, el espacio, una reunión de cívicos, organizaciones defensoras del 21F, de derechos humanos y partidos políticos para definir la articulación de la oposición. Se dijo en aquel momento que no eran los fines institucionales de los comités cívicos participar activamente en la política partidaria, tomando partido por uno u otro binomio, como tampoco las organizaciones de derechos humanos. Creo que el propio nombre de la convocatoria, que era Encuentro por la Democracia, creo que define bien claramente los motivos de esta reunión. Lo tercero, yo lamento muchísimo que el señor Mesa siga con una posición tan dura, vehemente, sobre el tema de la unidad, pero creo que esto también nos hace ver quiénes apostaron por la unidad y quiénes obstruyeron la unidad. Es cierto que hoy ya no se puede generar la unidad de la oposición porque los candidatos están inscritos. Nosotros denunciamos insistentemente que uno de los fines de la ley de organizaciones políticas era precisamente evitar la articulación de la oposición. Por eso hicimos todos los esfuerzos que estuvieron a nuestro alcance en octubre, noviembre, cuando era posible construir la unidad de la oposición, de conversar con todos los líderes políticos para encontrar un acuerdo, siempre buscando el interés general por encima de cualquier interés partidario o particular. Lo que hace esta afirmación del señor Mesa, que habrá que reconocerle coherencia con lo que dijo en octubre y noviembre, que él más piensa en un proyecto personal que un proyecto colectivo, creo que queda ante los ojos de la ciudadanía claramente que el señor Mesa obstruyó e impidió la unidad de la oposición. Y eso nos lleva a otro terreno, a preguntarnos si el señor Mesa realmente representa a la oposición o es un proyecto que va a continuar por la senda del movimiento al socialismo. Creo que esa posición abre esas dudas. Por el contrario, nosotros que fuimos los que hicimos los mayores esfuerzos, como le decía, para buscar la unidad de la oposición en octubre y noviembre cuando era posible, no nos hemos cruzado de brazos con las organizaciones ciudadanas, plataformas, agrupaciones políticas, 42 organizaciones de la sociedad civil boliviana. Hemos suscrito acuerdos para unir al país, unir a la oposición y presentar un proyecto alternativo bajo la candidatura de Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Bueno, usted dice que el señor Mesa tiene un proyecto personal, pero al parecer cada uno de los candidatos de la oposición, y no es mi percepción, es la percepción que tiene la población, cada uno de los candidatos está presentando igual esto como un proyecto personal. Cero unidad. En este caso, la propuesta del señor Lema cae en saco roto. ¿No tendría relación ni valor la reunión que tendrían que mañana llevar a cabo en Santa Cruz? Creo que hay que decir claro, la reunión de mañana en Santa Cruz, para que nadie tenga una frustración o una expectativa no acorde a la convocatoria, no es para este tema. Segundo, el tema de construir la unidad era cuando en los tiempos electorales era previsible, era posible, que era octubre, noviembre.
lastimosamente a estas alturas ya no se puede generar un proceso de unidad en la oposición. Creo que en esto hay que ser práctico, hay que ser pragmático. El señor Mesa no quiso y no quiere la unidad. Eso ya impide. Entonces hay aquí 3 proyectos que pueden gobernar el país. El continuismo en base al autoritarismo del gobierno del MAS. El señor Mesa, su proyecto personal que no quiere la unidad, que más hace parecer el retorno al pasado que una opción de futuro, y Óscar Ortiz, que no solamente trabajó por la unidad en octubre y noviembre cuando era posible, y durante todo este tiempo ha estado uniendo no solamente a partidos, sino a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones, plataformas, colectivos. Entonces creo que más allá del discurso, lo que cuenta son las acciones. ¿Quién ha trabajado por la unidad y quién ha impedido la unidad? Entonces, en estos 2 proyectos, el señor Mesa, con el retorno al pasado, que está obstruyendo la unidad, y el proyecto de Bolivia dice no, que no se basa en una persona, sino más bien un proyecto colectivo, a la cual se han adherido 42 organizaciones de la sociedad civil. Creo que hay una diferencia sustancial entre quienes no trabajaron por la unidad, quienes sí lo hicieron y quienes expresan volver al pasado y quienes expresan una opción de futuro. En este momento, según algunos datos, porque no podemos hablar de datos oficiales ni sondeos oficiales, se habla de un MAS que estaría llevando la delantera, se habla de un Carlos Mesa que estaría llevando el segundo lugar y de un Óscar Ortiz en tercer lugar. ¿No es cierto? ¿Dónde se ven de aquí a 5 meses? Yo creo que si seguimos creciendo como lo hemos hecho durante estos 4 meses, vamos a ver una opción real para disputar el gobierno de este país. Cuando nosotros hablábamos de generar unidades, porque creemos que se le puede ganar al movimiento al socialismo. Muchas de nuestras organizaciones aliadas de Bolivia, dicen no, han sido organizaciones que han resistido durante estos 13 años al gobierno del MAS, que han construido un proyecto alternativo de futuro, que no han aparecido hoy para las elecciones. Segundo, el señor Mesa y el señor Morales vienen compitiendo hace 4 años, se están disputando el viejo electorado del MAS, el mismo espacio electoral. Por eso cuando crece Morales, decrece Mesa y viceversa. Hoy lo cierto es que después de 4 meses que han lanzado la candidatura, el señor Morales está estancado en los números que ustedes y los diferentes medios han dado a conocer a través de las encuestas y estudios de opinión. Segundo, el señor Mesa, en vez de crecer en estos 4 meses, ha perdido puntos. Si tomamos en cuenta la encuesta de Página 7, entre diciembre del año pasado y abril de este año ha perdido 11 puntos, y Óscar Ortiz, que es el candidato nuevo que expresa la renovación, que no es muy conocido como todos estos candidatos o expresidentes o presidentes que ahora quieren nuevamente gobernar Bolivia, ha pasado del 2% al 10%. Si vemos ese crecimiento que se ha multiplicado por 5 en tan solo 4 meses, en los próximos 5 meses de campaña intensa, obviamente que ese número se va a multiplicar. Se va a multiplicar, pero igual, haciendo números, sacando calculadora, van a necesitar apoyo, ¿no es cierto? Pero usted está indicando ya de que este ya no es un momento de entrar en un proceso de unidad, porque ya no se puede hacer ese proceso de unidad. Eso es preocupante. Ahora, esas percepciones de sondeos, de resultados, sí han sido dados a conocer por otros medios de comunicación, pero no son los oficiales ni los certeros hasta el día de hoy. Habrá que esperar un poquito más para ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con relación a este tema. Yo creo que hay formas y formas de entender la unidad. Primero, yo insisto, quien ha hecho más esfuerzos cuando era posible y después con los que han querido hacer unidad ha sido Bolivia, dice no. Quienes han impedido en el pasado la unidad son los que ayer reafirmaban esta posición. Entonces, no podemos construir una unidad obligando a alguien que no cree en la unidad de la oposición, como el señor Mesa. Nadie puede obligarlo. El señor Mesa tiene todo el derecho de ser candidato y tiene todo el derecho de no creer en la unidad. Pero eso no significa que no se pueda construir una unidad mayoritaria del pueblo boliviano al margen del señor Mesa o cualquier otro candidato que no crea en la unidad. Nosotros sí creemos en la unidad, apostamos por la unidad, y cuando esta no fue posible con los líderes políticos, por el ego, por el personalismo, por el mesianismo, decidimos construirlo con la gente. Perfecto. Estas 42
alianzas que se han hecho a lo largo de estos meses, creo que expresan gráficamente quienes tienen no solamente voluntad, sino acciones concretas para la unidad. Lo otro, de acuerdo a nuestra legislación, sobre lo que usted me preguntaba, no hay encuestas oficiales en nuestro país, como en otros países que sí hay encuestas oficiales. Entonces, vamos a ver las encuestas de los medios. Somos respetuosos de todas las encuestas, de quienes las hacen, de quienes las difunden, de la interpretación que se quiera darle. Pero creo que a estas alturas hay una coincidencia, independientemente de los medios y quienes hacen las encuestas, en tres cosas que son fundamentales. La primera, el 21F significó un punto de inflexión para el gobierno de Morales, que venía gobernando el país durante todo este tiempo con una mayoría absoluta y más. Quiere decir que el 21F es una barrera infranqueable para el masismo. En ningún caso el MAS va a pasar el 48% que tuvo del sí, ni va a recuperar del 52% del no. Lo probable es que la votación del MAS se siga encogiendo. No sé si va a quedar en 35, 36, 37, como vaticinan las encuestas, pero está muy lejos del 50% con el cual ha gobernado este país, y creo el 21F tiene mucho que ver con eso. Segundo, el señor Mesa tenía la intención de voto que tenía durante todo este tiempo que ha sido vocero de la causa marítima, cuando lanzó su candidatura, y en vez de crecer, ha decrecido. Cada vez que la gente conoce más el proyecto del señor Mesa, quienes están alrededor, lo que hace el señor Mesa es perder votos. Y la opción de Bolivia dice no, que empezó con 2%, hoy está en 10, 11%, dependiendo las encuestas, que significa que el único candidato que ha crecido realmente durante todo este tiempo ha sido Óscar Ortiz. Mañana vamos a estar pendientes de los resultados, de lo que se habla en el Comité Cívico Pro Santa Cruz con relación a esta reunión. Señor Peña, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Gracias y buenas noches.